Moi boas noites, señoras e señores. Benvidos á conversa. Unha noite máis. Nesta ocasión temos con nosotros a Rafael Montes e Cades, que é médico internista e foi o presidente do comité organizador do recentemente celebrado 30º Congreso de Medicina Interna de aquí da Sociedade Galega de Medicina Interna. Así que benvido, boas noites, Rafael. Boas noches. Moitas gracias por acompañarnos. De que? Estás aquí para falarnos de como foi este congreso, como discurriu, os temas máis interesantes que abordachedes nel, pero tamén para falarnos do que é a medicina interna, porque moitas veces a medicina interna, cando falades, son internista, a sociedade, o mellor, non sabe moi ben en que consiste esta especialidade. Contanos un pouco, en que consiste a medicina interna? Pues eso es tal cual, quizás ni siquiera en mi familia, quitando los que viven conmigo, y a veces se lo tengo que recordar, sabrían definir un poco qué es la medicina interna. Pues quizás la forma más sencilla de definirlo sería un médico con orientación generalista y que trabaja principalmente en el hospital, el médico general del hospital. Principalmente en el hospital, aunque no solamente en el hospital. O sea, que tamén hai médicos, pode haber médicos internistas que traballan en atención primaria? Quizás hay alguno, pero bueno, no de forma reglada. La relación más de un internista con primaria es de consultor del médico de atención primaria en la relación del médico de atención primaria con la asistencia hospitalaria, ¿no? O la asistencia especializada. Aí va, estás tocando xa un pouco a donde eu quería chegar. Sodes o médico de referencia eso, para os médicos de atención primaria, non? Sodes os que tedes un vínculo máis cercano, non? Desde os hospitais, ou non? En los últimos años se ha generado un poco una corriente de trabajo, de formación de equipos entre los médicos de atención primaria y los servicios de medicina interna en ese sentido, sí. Que el internista sea un poco la primera referencia del enfermo y del médico de atención primaria cuando tiene que tratar con la asistencia especializada o con el hospital. Cando empezou a especialización en España, realmente fuchedes casi das primeiras especialidades, non? Bueno, la medicina interna fue la primera especialidad. Por eso. Pero mucho antes de que hubiera especialidades en España, ¿no? En Alemania creo que foi donde comenzou, non? A finales del 19, en Alemania en aquel momento era el país más pujante desde el punto de vista científico, todavía no había Estados Unidos, y fue donde surgió un poco la especialidad. Y nació un poco de la aplicación de las técnicas nuevas que iban surgiendo en investigación, fisiología, microbiología, aplicar todo eso a la medicina, ¿no? Eran todo corrientes muy nuevas, y nació en aquel momento una especialidad nueva de ambiente hospitalario que le llamaron especialidad de medicina interna, para un poco diferenciarla de los cirujanos, en cuanto a que los cirujanos trataban la enfermedad externamente desde fuera, mediante técnicas quirúrgicas, suturas, etc. Y el médico internista aplicaba los nuevos conocimientos que iban surgiendo en aquella época para tratar las enfermedades desde dentro con medicamentos, ¿no? De ahí que se haya mantenido desde entonces el término de medicina interna. Luego, según fue avanzando el siglo XX y la medicina progresó y surgieron con potencia tremenda las especialidades, pues el internista poco a poco, según iba creciendo, pues la cardiología, la neumología, el aparato digestivo, pues vio un poco como su campo de medicina general se iba estrechando cada vez más, ¿no? Y de ahí pasamos un poco a los últimos 30, 20 años quizás, en los que la figura del internista queda un poco desdibujada en los hospitales, ¿no? Según iban creciendo las especialidades médicas, otras especialidades como pues, cardiología, por ejemplo, quizás es la que más ha progresado, ha evolucionado. Y un poco el papel del internista quedó en entredicho, ¿no? Hasta los propios internistas dudaban un poco más que de la necesidad de cuál era el papel que tenían que jugar en los hospitales, arrinconados por la evolución imparable de las especialidades, muy necesaria para la medicina e inevitable, pero que a nosotros nos dejó un poco sin papel, ¿no?
sin papeles. Ahí en los años 80 más o menos. Pero ahora parece que volve a resurdir con forza. Ahora resurgimos con fuerza. E resurdides con forza precisamente porque moitos destos colegas, compañeros vosos de outras especialidades, cando se escapa tanto do seu campo de especialización pura e dura, terminan acudindo a vosotros, é así, non? O por lo menos para sí, consultar, claro, para complementar, para consultar y porque la realidad de nuestros hospitales hoy en día es un poco la realidad de la población. Y la población ha envejecido mucho, generan muy poca gente, o sea, un 10% de la población genera casi un 70% del gasto sanitario, ¿no? Por edad, porque tienen muchas enfermedades y porque muchas enfermedades de las que tienen y que se han convertido en crónicas se solapan unas encima de otras, ¿no? Entonces hay veces que bueno, enfermos que tienen enfermedades que tocan a 3 o 4 aparatos diferentes, pues evidentemente al especialista pues, de cardiología o de digestivo o al endocrinólogo, pues según qué enfermedades le pueden sobrepasar un poco, ¿no? Igual que a nosotros cuando la enfermedad es bueno, muy concreta, muy específica, hay que hacer una técnica completa, tenemos que acudir a los especialistas. Y ahora el internista pues vuelve otra vez un poco o su papel debería ser poner un poco de sentido en el abordaje integral de enfermos que ahora son muy complejos porque se han hecho mayores y tienen muchas enfermedades y a veces su manejo es complicado, ¿no? E entonces su manejo conjunto. Claro, o manejo conxunto, porque hai, tú decías ahora, un 10% da poboación, supongo 70% do gasto hospitalario e supoño que tamén en medicamentos, os famosos polimedicados, non? E aí, como decíamos, tedes, por lo tanto, moito que dicir vosotros. Claro que era un pouco, e digo, que erades un pouco como un caixón de xastre, non? Dito por outros colegas vos, eu teño escoitado amigos meus de outras especialidades, pois, bueno, o internista, sí, é o que toca un pouco moi diferentes paus, pero hai un terreo no que, ademais, vosotros sodes fundamentais, no ámbito das enfermedades infecciosas, non? Enfermedades infecciosas, VIH, por exemplo, aí seguides sendo cecais os... Sí, hace ya muchos años, ¿no? Que cuando surgió la pandemia de VIH, que yo estaba pues estudiando la carrera, justo cuando empecé la residencia, fue cuando surgió un poco ya todas las enfermedades asociadas al VIH. Claro, en aquel momento, que es otra característica un poco del internista, ¿no? Al ser un médico generalista orientado a la medicina general, aunque sea hospitalaria, te puedes reciclar a otra competencia según surge la necesidad, pues porque surge una nueva enfermedad, como fue con el VIH, o porque hay una nueva competencia, como surge ahora, por ejemplo, con los pacientes crónicos polimedicados, ¿no? Entonces el internista puede derivarse a la atención o especializarse en la atención de este tipo de enfermos, y en el caso de las enfermedades infecciosas es el ejemplo perfecto, ¿no? Yo creo que prácticamente todos los especialistas en infecciosas que hay en este momento en el país son internistas, o han sido internistas que se han especializado en enfermedades infecciosas. Xa que tocamos o VIH, que tú dicías, cando apareceu a pandemia, e que foi unha das enfermedades, ademais, máis duras que pode haber, e incluso, aparte de ser dura desde o punto de tratamento do enfermo, había un componente sociolóxico que tamén se rexeitaba moitas veces a ese enferma de VIH. Como evolucionou nos últimos tempos tanto o tratamento da enfermedade como a aceptación destos enfermos por parte da sociedade, Rafael? Bueno, yo recuerdo cuando empecé la especialidad que era raro el día que tenías una guardia y no tenías que ingresar un paciente con VIH, con una infección gravísima asociada al VIH, y raro el mes que no fallecían 1 o 2 enfermos, ¿no? Siempre tenías pacientes ingresados con enfermedades infecciosas muy raras, complejas, difíciles de tratar, muy agresivas, que acababan con ellos antes o después. Y con el paso del tiempo hemos pasado de esa situación a otra de que los enfermos con VIH se han convertido en enfermos crónicos gracias a los avances de la medicación, que se tratan en consultas externas con medicación que consigue mantener los niveles de viremia o de gravedad
de la infección a un nivel que permite el tratamiento ambulatorio de los enfermos, que pueden hacer una vida completamente normal. Ahora es muy difícil, muy raro, salvo pacientes que no toman el tratamiento, que tienen algún problema social que impide que lo hagan como tiene que ser, es muy difícil ver un paciente ingresado con infecciones de los años 90 ahora, ¿no? En los hospitales, y es gente que hace una vida completamente normal. Sí. Rafael, tú eres asturiano, o que pasa, levas casi toda a túa vida profesional aquí en Galicia. La vida profesional toda. Toda, non casi, toda. Que diferencias ves, xa que eres de outra comunidade autónoma, traballas nunha diferente, ves diferencias de modos de actuación no que é a xestión hospitalaria e, por conseguinte, o que tedes que facer os profesionais, hoxe en día que se está falando tanto de recortes sanitarios e todo isto, tú ves diferencias de unhas comunidades autónomas a outras ou non? Bueno, en el caso de Asturias puedo compararlo más que desde el punto de vista profesional, que a veces, bueno, comentas con compañeros que ves en reuniones o congresos, con lo que me cuentan mis familiares. Mi familia viven todos allí. Y yo creo que en Galicia estamos un poco por delante en gestión de pacientes, historia clínica electrónica, prescripción electrónica, historia única, manejo de información de paciente con respecto a lo que me cuentan ellos allí. En este momento en los hospitales y también en atención primaria disponemos de historia clínica electrónica y de cada paciente puedes acceder, un médico en cualquier localización del sistema gallego y en cualquier provincia puede acceder a los datos analíticos o radiológicos o de informes de alta de un paciente independientemente de dónde haya ingresado ese paciente, ¿no? Y lo mismo en cuanto a las recetas electrónicas o los medicamentos que está consumiendo o los que se le recetan. Puede saber no solamente todo lo que está tomando fuera de lo que recuerda el enfermo, que a veces son escasos los recuerdos que tiene, pues toma una pastilla azul, otra blanca, pero sí tienes un sistema donde puedes ver concretamente lo que toma, y no solamente eso, sino si lo ha retirado de la farmacia o no, si lo ha sacado la receta de la farmacia o no. Y mi familia en Asturias no tiene esas ventajas, ¿no? O no sé, a lo mejor este año han empezado con eso, pero hasta hace muy poco eso no estaba implantado aí. Abordachedes algún destos temas no congreso que dicía ao inicio desta conversa do 30º Congreso de Medicina Interna, do que tú eres o presidente do comité organizador? En relación a la gestión? En relación á xestión, e contanos tamén cales foron os temas principais que tocachedes no congreso. Pues en relación a la gestión, y ya que hablamos de este tema, hubo una mesa que habló de nuevas formas de gestión clínica que tengan que ver con la medicina interna, ¿no? Una de ellas es la creación de unidades de insuficiencia cardíaca. La idea en este caso, en nuestro hospital en Lugo hay una unidad que funciona ya desde hace muchos años con muy buenos resultados, dirigida por el doctor Cerqueiro, y en la que la idea un poco es acercar al médico, al paciente con insuficiencia cardíaca crónica, en una consulta de seguimiento continuado y repetido que impida o que intente evitar la cantidad de ingresos hospitalarios que a veces generan estos enfermos, ¿no? Son pacientes crónicos, pacientes polimedicados. Los pacientes que selecciona para esa consulta son pacientes que tienen generalmente otras enfermedades. El internista se ocupa un poco del control de todas ellas y permite, cuando el paciente inicia la descompensación o cuando tiene algún problema médico, la consulta rápida, ya sea con enfermería o con el médico si es necesario, para poner arreglo rápido a la situación que impida un ingreso de una semana o bueno, de lo que sea, ¿no? Incluso con la posibilidad de administrar tratamientos intravenosos en régimen ambulatorio y en general con muy buenos resultados enfocados a la gestión, ¿no? De ahorro de dinero en cuanto a ingresos hospitalarios, atenciones en el servicio de urgencias y comodidad para el paciente, ¿no? Tiene un médico de referencia al que contarle sus penas médicas, ¿no? Digamos. Otra mesa trató sobre la medicina consultiva, la medicina perioperatoria, ¿no? Que es algo que también es una labor a la que los internistas estamos poco a poco incorporándonos con más fuerza.
y que tiene que ver un poco con la misma idea, ¿no? Cada vez en las unidades quirúrgicas se operan pacientes que tienen más edad, por tanto, y con técnicas que eran impensables de aplicar a pacientes que ahora tienen 80, 85 años, ajá, y que hace 10 años no había la disponibilidad técnica de aplicarlas a esos enfermos, ¿no? Y se están operando pacientes con esa edad que, por tanto, acarrean todos los problemas médicos que, pues, diabetes, insuficiencia cardíaca, hipertensión, problemas digestivos, lo que sea, ¿no? Entonces el cirujano, que está cada vez también, le lleva su propio trabajo a especializarse cada vez más en el quirófano, en el ambiente quirúrgico, se encuentra con que estos enfermos hacen complicaciones médicas no relacionadas directamente a veces con la cirugía, sí, y después que necesitan un control de todas esas enfermedades que rodean al acto quirúrgico, y es el internista un poco el que puede llevar un control sobre esas enfermedades y evitar, por la mentalidad un poco integral y general sobre el enfermo, que vayan a verlo 5 especialistas diferentes, cada uno a hacer una recomendación diferente si el paciente tiene 5 enfermedades, ¿no? Entonces, en los últimos años los internistas se han incorporado progresivamente en prácticamente todos los hospitales de España a esa labor. Sí, bueno, eu preguntaba que cousas abordarades, pero eu estuve presente en algunha das sesións dese congreso. Lembro que un compañeiro teu decía que existe un eslogan famoso de que na carretera a velocidade mata. Sen embargo, el sostiña que na medicina a velocidade pode axudar a vivir, que era fundamental detectar unha enfermidade de tempo para atopar, ou máis que para atopar, para atallar calquer posible risco. É así, non? E en eso os médicos internistas en urxencias, que sempre tedes unha presencia importante, xugades un papel clave, non? Bueno, sí, en urgencias hay internistas en urgencias también, y también hay internistas como consultores en urgencias. Hay unidades, en Lugo hay una del área de observación de urgencias que suele estar atendida por internistas, ¿no? Y un poco el compañero que hablaba de esto era el profesor Paiva, que venía de Portugal. De Portugal, sí. Y él hablaba sobre la importancia de un diagnóstico precoz en pacientes con sepsis grave, con infecciones graves con paso de microbios a sangre y fracaso multiorgánico secundario, claro, y la importancia que tiene el saber reconocer rápidamente esa situación clínica para iniciar cuanto antes los tratamientos para corregirla, ¿no? Y en eso, pues bueno, tanto los médicos de urgencias como los internistas, todos los profesionales que trabajan en urgencias, son importantísimos, claro. Falas de diagnóstico precoz, que é fundamental, non? Para poñer freno a eso, pero tamén xugando un pouco coas palabras, é dicir, precoz pode vencellarse a prevención tamén de algún xeito, non? Adóptanse as medidas suficientes, se feixe unha medicina preventiva de nivel aquí, digo máis, por parte da administración está ben implementado, e se fora así, os pacientes son dados a consultar, a adotar, a facer un seguimento de medicina preventiva, polo contrario somos moi abandonados, en xeral. Bueno, todo eso va corrigiéndose, yo creo, con el tiempo, ¿no? Es una labor no tanto de los médicos, que es muy importante, como de los educación, sociológica. Exactamente, medios de comunicación, el ambiente social, evidentemente también la labor de la administración. Y es una labor que es un poco, o está más en el terreno de la medicina ambulatoria, de la atención primaria, ¿no? En los centros de salud. Y a mí sí que me consta en los centros de salud que hay programas de prevención de hipercolesterolemia, de hipertensión, de diabetes, de enfermedades que si se tratan precozmente pueden evitar las complicaciones que luego vemos en el hospital, ¿no? En estos enfermos. Outra das cousas que escoitei nese congreso é que en Galicia, por exemplo, hai moitos máis casos de cancros de colon no interior, nas zonas do interior, que na costa. E falábase de que pode deberse de algún xeito, e por estudios que tedes, a dieta que se sigue, porque no interior comese máis carne, que na costa máis peixe. De algún xeito, que medidas preventivas ti dirías
e aconselleres aos nosos telespectadores que deben facer desde a dieta alimenticia para ter unha mellor saúde? Bueno, eso no está claro de que haya más cáncer de colon. Lo que se decía exactamente es que los datos de mortalidad por cáncer de colon son mayores, por ejemplo, en Lugo, que en otras provincias españolas, ¿no? Y porque parece que no hay un registro concreto de incidencia de cáncer de colon, en el caso del cáncer de colon, en otras enfermedades también, ¿no? Y se habla un poco de la importancia de crear registros para valorar exactamente si efectivamente hay más incidencia de cáncer de colon en la provincia de Lugo y dentro de la provincia de Lugo en el interior respecto a la costa, y ver qué factores lo pueden relacionar. En el caso del cáncer de colon parece que sí que hay una relación con la ingesta de carne, y sí es verdad que los lucenses, especialmente en el interior, son muy aficionados a la carne, pues porque hay mucha carne, mucha vaca, mucha ganadería, ¿no? Las recomendaciones, seguramente tan malo es comer carne a todas horas como comer pescado, ¿no? Los japoneses que comían pescado tienen una relación de cáncer de estómago muy elevada y que parece que está relacionada con la ingesta de pescado, ¿no? O sea y seguramente sobre eso hay factores genéticos que modulan la respuesta de unas poblaciones y otras a la ingesta de determinadas cosas, ¿no? Sí también está claro que la dieta mediterránea favorece los hábitos saludables en ese sentido, de ingesta de verduras, pescado en cantidades razonables, fruta, etcétera. Favorece o impide el desarrollo de hipertensión, diabetes, evita problemas vasculares cardíacos, etcétera. Sobre eso sí que hay pruebas, ¿no? El problema, lo decía, yo veía hace no mucho tiempo en un congreso que se hablaba de las bondades de la dieta mediterránea. Salió un compañero ahí a decir en el turno de preguntas, tenía toda la razón del mundo, que lo de la dieta mediterránea estaba muy bien, pero que cuánto costaba hacer una dieta mediterránea hoy en día, ¿no? Pues comer fruta y comer pescado y comer tal, ¿no? Que resultaba muy caro. Que sí, era para los mediterráneos concretamente, para los países mediterráneos cada vez era más complicado comer así, ¿no? Pero bueno, si en algo debemos investir en saúde, verdad? Evidentemente. Por último, Rafael, que outras cousas importantes tratachedes no Congreso? Cales, digamos, algunha das conclusións globais, inda que non fixera das conclusións como tal ata o momento, pero que resaltarías tú deste Congreso e cal é o reto que tedes os médicos internistas de cara ao futuro? Bueno, además de lo que hemos hablado de la mesa de gestión clínica, de la relación de medicina interna con atención primaria, hubo otra ponencia muy interesante al respecto de lo que hablábamos al principio, que el internista sea el punto de anclaje del médico de atención primaria o del enfermo cuando tiene que relacionarse con el hospital. Hubo otra mesa muy interesante sobre tratamientos en la enfermedad tromboembólica venosa, ¿no? Tanto en la trombosis venosa profunda como en la embolia pulmonar. Y un poco de la implantación o los resultados que se están teniendo con los nuevos anticoagulantes orales, que esperábamos que toda la comunidad científica que fueran a sustituir al tan conocido Sintrom en estos enfermos, y que ahora por problemas principalmente económicos está siendo difícil de aplicar a los enfermos, ¿no? La conclusión de esa mesa fue que está demostrado ya que son tan eficaces como el Sintrom en el tratamiento de estos enfermos, y que parece que son más seguros en cuanto a que producen menos hemorragias, ¿no?, a largo plazo. Ahora hay que balancear eso un poco con lo que cuestan, ¿no? Son sensiblemente más caros que el Sintrom, y eso evidentemente en estos tiempos dificulta mucho su implantación y su financiación por el sistema, ¿no? Sí. Y después, en cuanto al papel de los internistas para el futuro, yo creo que debe de ser recuperar el centro, o recuperar un papel preponderante en la asistencia hospitalaria, ¿no? Recuperar un poco la importancia que tuvo la especialidad hace años. Estamos resurgiendo con fuerza, aplicando los conocimientos a todas estas áreas nuevas de las que hemos hablado, y un poco aprovechando precisamente nuestra teórica debilidad, que es no ser especialistas en nada, pero en estos tiempos en los que los pacientes son mayores, tienen muchas enfermedades, toman muchos fármacos,
alguien tiene que poner un poco de sentido, poner el foco en el enfermo y más que en sus enfermedades, en sus especialidades, a la hora de tratar de forma integral a los enfermos, ¿no? Pois, Rafael, queda vos un reto importante, reto que será en beneficio de todos nosotros, e agradecemos vos de corazón que sexades uns profesionais tan entregados a vosa profesión. Gracias a ti. Hasta sempre, Rafael. Gracias por haber estado aquí. A todos vostedes tamén moitísimas gracias por haber compartido un día máis a conversa con nosotros, neste caso con Rafael Monte. Xa o saben, cando se vayan a cama, por favor, teñan felices e dulces sonos, porque sempre debemos soñar.